Pantalla. Bien, ahí empezamos a grabar. Bueno, te presento, Ignacio. Sí, hoy tenemos Dale. el agrado de hablar con el licenciado Ignacio Caparelli, sí, es kinesiólogo del Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, de Buenos Aires. Es docente universitario y miembro de la sección de rehabilitación de la AAMR. Así que tenemos el gusto de hablar con él. Bienvenido, Ignacio, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, nuevamente, gracias a ustedes, a FIPIA, a Vanessa, a vos, a toda la comisión de AFIPIA por la invitación. Vamos a... Preparé, como les dije, una presentación. Vamos a ver si corre la presentación. Déjenme un segundo para probarla, pero bueno, evidentemente también está tardando. Mi idea es hacer un pantallazo general, primero, de qué se trata, qué son las enfermedades pulmonares intersticiales, ¿sí? Muy a grandes rasgos, ver un poquito de la clasificación de estas enfermedades, qué tipo de manifestaciones tienen en relación a la tolerancia de ejercicio, los síntomas y cómo se relacionan con la calidad de vida. Eh, y bueno, para meternos después en lo que es la rehabilitación respiratoria en sí y los componentes y para qué se hace y cuáles son las modalidades. No estoy pudiendo pasar la diapositiva, no sé si... Ahí está, Ahí ahí está. está. Ahora sí. Bueno, si estamos listos, entonces comenzamos, ¿sí? Sin muchos más preámbulos. Y mi idea entonces es decirles que las enfermedades pulmonares intersticiales, ¿sí? Las que uno conoce en el nombre, con el nombre, digamos, grupal de EPID, ¿sí? Que es una sigla que significa enfermedades pulmonares intersticiales difusas, representan un grupo de enfermedades parecidas, con características clínicas, funcionales y radiológicas semejantes. Esto quiere decir que los síntomas que presentan este grupo de patologías respiratorias son similares. Cuando hablamos de características funcionales, quiere decir que las espirometrías que hacen estos pacientes son parecidas desde el punto de vista de cómo entra y sale el aire de los pulmones, y radiológicamente se diferencian de otros grupos de patologías como las obstructivas o otro tipo de pacientes con patologías respiratorias, pero que de alguna manera las características radiológicas, las que se ven en una tomografía, por ejemplo, son importantes para definir cuál de estas patologías es específicamente dentro del grupo de estas enfermedades respiratorias intersticiales. Si bien se las considera patologías poco frecuentes dentro del grupo de enfermedades respiratorias crónicas, la verdad es que representan cada vez más un porcentaje más alto en la consulta de los neumonólogos, de los especialistas. En los últimos años ha habido una gran cantidad de investigación respecto a estas patologías. Hay muchos más médicos especialistas formados en la detección y el tratamiento de estas patologías, y por lo tanto, obviamente, cuando se busca algo se encuentra también. Y entonces, si bien nuevamente dentro de la prevalencia de enfermedades respiratorias crónicas no son las más prevalentes, son poco frecuentes, representan cada vez más las patologías de consulta con neumonólogos especialistas. Y quizás también hacer resaltar que no todos los neumonólogos son especialistas en este tipo de patologías, así como, digamos, hay cardiólogos que se dedican a una determinada rama de la cardiología, hay neumonólogos que se dedican específicamente a la atención de patologías intersticiales. Desde el punto de vista de la clasificación, yo le dije que era un grupo de patologías, ¿sí? Con características clínicas, funcionales, radiológicas semejantes. No me voy a poner a detallar la clasificación, pero sí saber que son diferentes, ¿no? Hay un grupo de enfermedades diferentes que conforman este grupo de enfermedades intersticiales, y que esas podemos dividirlas en patologías de causa conocida, ¿sí? Que son aquellas que
que el médico encuentra algo que las está provocando, quizás patologías respiratorias intersticiales asociadas, por ejemplo, a enfermedades reumáticas, artritis reumatoidea, por ejemplo, o que se sabe que hay patologías que se refieren a la inhalación de polvos orgánicos o inorgánicos, plumas, por ejemplo, ¿sí? Plumas de aves de ornato, ¿sí? Palomas, canarios, loros, ¿sí? Por ejemplo. La aspiración de hongos de la humedad, digamos, se encuentra una causa de una patología respiratoria intersticial. Esas son de causa conocida. No importa el nombre, no le vamos a dar un nombre ahora, pero se busca siempre intentar encontrar una causa. Cuando no se encuentra una causa, existe un grupo, vamos a otro grupo de patologías intersticiales que se llaman las idiopáticas, neumonías intersticiales idiopáticas. Las neumonías intersticiales idiopáticas son aquellas en las cuales no se encuentra una causa, no es que no la tenga, sino que no se conoce o no se la encuentra. Y entonces ahí hay, de alguna manera, algunas patologías más prevalentes de este grupo de enfermedades intersticiales idiopáticas, ¿sí? Y dentro de esas más comunes y las más prevalentes está la fibrosis pulmonar idiopática. Después hay otras que, de nuevo, no quiero nombrar porque no tiene sentido especificar en nombre de diferentes patologías, pero sí saber que la fibrosis pulmonar idiopática es una entidad específica dentro de este gran grupo de enfermedades intersticiales que tiene características diferentes quizás a las otras enfermedades intersticiales y que tiene además un tratamiento diferente y un abordaje diferente. Entonces, además de estas patologías, terminamos un poquitito con la clasificación. Existen otras quizás más raras, ¿no? Que no necesariamente tenemos que saber el nombre, sería marearlos, y otras que no entran ni como de causa conocida, ni enfermedades intersticiales idiopáticas. De nuevo, no importan los nombres, lo importante es entender que hay un gran grupo de enfermedades intersticiales dentro de las cuales hay algunas que se le encuentra la causa, otras que no se le encuentra la causa y otras que se comportan diferente, pero que dentro de las enfermedades intersticiales idiopáticas, la fibrosis pulmonar idiopática es una patología diferente al resto, ¿sí? Es diferente en principio porque necesita un tratamiento específico, últimamente se han encontrado fármacos que disminuyen la progresión de esa enfermedad, y entonces, si bien se pueden utilizar esos fármacos para otras patologías del grupo, es importante entender cuando está esta enfermedad para poder iniciar el tratamiento lo antes posible. Bien, básicamente eso es a grandes rasgos una clasificación y vamos a ver ahora un poco de generalidades, ¿sí? ¿Qué pasa cuando una persona tiene fibrosis pulmonar idiopática o otras del grupo de enfermedades pulmonares idiopáticas de PID? En general tienen lo que se llama un defecto ventilatorio restrictivo. ¿Qué quiere decir? Que el pulmón moviliza menor volumen de aire. El aire entra y sale bien de los pulmones, pero en menor cantidad, ¿sí? Por supuesto, yo estoy siendo muy genérico, ¿no? Y muy global o general, y obviamente habrá pacientes que tienen una restricción, un defecto restrictivo que movilizan menos volumen y otros que movilizan más volumen. Pero la característica general es que está disminuido el volumen de aire que puede movilizar el pulmón. Cuando una persona tiene este tipo de patologías,
y genera y hace un esfuerzo, lo que produce es que la respuesta respiratoria es aumentar la frecuencia y empezar a respirar más rápido, ¿sí? Para tratar de mantener el volumen de aire que necesita el organismo para ese nivel de esfuerzo. Entonces, como característica respiratoria o pulmonar específica, las patologías intersticiales cursan con una disminución del volumen de aire que se puede mover. Eso también podría estar, no en todos los pacientes, pero podría estar acompañado de una limitación en el intercambio gaseoso. Ustedes saben que la función principal del aparato respiratorio es el intercambio de gases, el tomar oxígeno del aire y eliminar dióxido de carbono durante la expiración. Y en algunos casos, en pacientes con estas patologías, podría estar alterado la capacidad de tomar oxígeno, ¿sí? de que el oxígeno que llega a los pulmones pase a la sangre y que obviamente se distribuya a través del sistema circulatorio a los tejidos. Esa alteración podría estar presente, podría no estar presente, o podría estar presente cuando se hace un esfuerzo, cuando se hace ejercicio, y entonces lo que caería sería los niveles de oxígeno en sangre, que uno lo puede ver con el saturómetro. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona tiene este defecto ventilatorio restrictivo, en realidad tiene sensación de falta de aire cuando hace esfuerzo, y ese patrón respiratorio que genera es un patrón rápido y superficial, es respirar más rápido y con menos cantidad de volumen. En general, ¿qué pasa con un paciente que tiene este tipo de síntomas, este tipo de patologías? Y tiende a ser más sedentario, tiende a tener inactividad física. Consciente o inconscientemente, las personas que tienen enfermedades respiratorias crónicas, en este caso enfermedades intersticiales, tienden a ser más sedentarios. ¿Por qué? Porque, bueno, uno evita hacer alguna actividad que le genera disconfort, que le genera falta de aire. Entonces, con el correr del tiempo, las personas se hacen más sedentarias y tienen inactividad física. Cuando una persona es poco activa y es más sedentaria, todo el organismo se altera y genera lo que se llama decondicionamiento. Es lo contrario al acondicionamiento físico, ¿no? El decondicionamiento es que pierden capacidad física general, ¿sí? Pierden masa muscular, pierden resistencia, fuerza. Y entonces eso se nota o se los lleva a tener una capacidad de ejercicio disminuida, que a su vez, cuando uno tiene menor capacidad de ejercicio, cuando quiere hacer un esfuerzo, aparecen más los síntomas de disnea, en este caso una taquipnea. Taquipnea es respiración rápida, ¿sí? y más superficial. Este tipo de manifestaciones lo que genera, además, entre otras cosas, o por otros motivos, es que las personas tienden a perder el control, ¿no? de su autonomía, pierden el control, o sea, de la vida diaria, de actividades de la vida diaria, y eso genera ansiedad y miedo, ¿no? Bueno, me agito al hacer alguna actividad, entonces no sé qué me puede pasar, y esa ansiedad y miedo podría traer, en algunos casos, algún signo de depresión y disminución de la participación social, ¿no? Digamos, bueno, no salgo porque me agito, y es todo un círculo vicioso que se puede estar alterando por tener estos síntomas. Y si lo tuviéramos que decir de alguna manera, estas patologías generan una disminución de la calidad de vida relacionada con la salud. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Cuál es el abordaje integral de los pacientes con enfermedades intersticiales? Lo primero que tendrían que tener es, bueno, una adecuada información
a través de médicos especialistas, que ya dijimos, neumonólogos especialistas, que generen un diagnóstico temprano, que los familiares y amigos apoyen al paciente y se involucren en el cuidado del paciente, los familiares. En general, los familiares también, con el afán de cuidarlos a los pacientes en general, tienden a decir, no, no te muevas y no te agites porque te va a hacer mal, y por ahí eso es peor. Entonces, entender que las personas, digamos, que los familiares se involucren en los tratamientos, que asistan a este tipo de charlas, que se informen, también es parte del abordaje integral, ¿sí? Y por supuesto, bueno, podrían necesitar o tener un apoyo psicológico, ¿sí? Que los ayude también a transitar este tipo de patologías, a tener un vínculo nuevamente con familiares, ¿sí? A saber manejar la enfermedad, ¿sí? A disminuirle los niveles de ansiedad y de depresión. Por supuesto, también necesitarán, además de la adecuada información médica y el diagnóstico temprano, un tratamiento farmacológico que intente aliviar los síntomas y disminuir de nuevo la progresión de la enfermedad. Y el tema que nos convoca hoy, la rehabilitación, ¿sí? Requerirán rehabilitación respiratoria y en algunos casos requerirán oxígeno suplementario. Digo en algunos casos porque no siempre van a requerir oxígeno suplementario, y eso habrá que evaluarlo individualmente en el momento que sea necesario. Entonces, nos vamos a meter un poco en la rehabilitación y qué es. Esta es una definición específica digamos, internacional de rehabilitación respiratoria desde el 2013, que se usa en el ámbito, digamos, académico, esta definición, pero lo puse, digamos, como para que ustedes entiendan bien de qué se trata y de qué es la rehabilitación. La rehabilitación respiratoria es una intervención basada en una exhaustiva evaluación del paciente con terapias que se adaptan a ese paciente, que incluye, pero no se limita a entrenamiento físico. Esos son los componentes de la rehabilitación: el entrenamiento físico, la educación y los cambios de comportamiento, diseñadas para mejorar la condición física y psicológica del paciente con patología respiratoria crónica y promover la adherencia a largo plazo de conductas para mejorar la salud. Y entonces acá podemos desglosar un poquitito esta definición y vamos a ver que en la primera parte nos habla de la exhaustiva evaluación del paciente, y a partir de ahí hablamos de individualidad, ¿sí? Entonces, si bien yo fui y voy a ser general en esta charla, cuando un paciente ingresa a rehabilitación respiratoria se hace una evaluación integral del paciente, que nos diga cómo está esa persona, no solo desde el punto de vista respiratorio, físico, cardiológico, ¿sí? Psicológico, ¿sí? Y entonces, a partir de ahí uno puede adaptar las terapias a ese paciente, ¿sí? Por otro lado, habla de los componentes. Entonces hablábamos del entrenamiento físico, la educación y los cambios de comportamiento. Vamos a hablar hoy un poco más del entrenamiento físico en sí. Educación es esto que estamos haciendo, charlas educativas como para que el paciente entienda su condición, los tratamientos, ¿sí? y cómo debería ser un abordaje integral. Y cuando habla de cambios de comportamiento, habla de mejorar, digamos, las conductas saludables, ¿sí? Aumentar la actividad física, tener una buena nutrición, evitar, por supuesto, el humo de tabaco, o evitar alergenos, ¿sí? Irritantes ambientales, ¿sí? Pero básicamente habla de los cambios de comportamiento hacia estilos de vida saludables. Y esta intervención tiene objetivos:
mejorar entonces la condición física y psicológica del paciente, esos son los objetivos de la rehabilitación, en patologías respiratorias crónicas, y acá hago una aclaración, es el único momento quizás de la charla que voy a nombrar otra patología, que es la EPOC, que de alguna manera es la más prevalente, que es la más común dentro, digamos, de la población de pacientes con enfermedades respiratorias, pero que evidentemente la rehabilitación no es solo para esos pacientes, es para pacientes que tienen alguna otra enfermedad respiratoria, en este caso enfermedades intersticiales. Bien, entonces, ¿cuáles son los componentes de la rehabilitación respiratoria? Dijimos el entrenamiento físico, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de entrenamiento vamos a hacer? En general hablamos de entrenamiento de la resistencia y la fuerza, ¿sí? Ahora vamos a desglosar un poco estos ítems. Entrenamiento de la flexibilidad, siempre que hacemos entrenamiento de la resistencia y la fuerza, en general deberíamos abordarlo desde el punto de vista también de la flexibilidad. Algunos pacientes requerirán, como dije antes, suplementación de oxígeno, y otros componentes de la rehabilitación son, de nuevo, la educación, como es lo que estamos haciendo ahora, el soporte nutricional, el soporte psicosocial, el control de los síntomas, con los objetivos nuevamente de reducir la disnea, reducir la sensación de falta de aire, mejorar la calidad de vida relacionada con la salud, mejorar la capacidad de ejercicio y mejorar el humor, disminuir la depresión, disminuir la ansiedad, digamos, mejorar desde el punto de vista psicológico al paciente. Entonces, ¿por qué hacemos entrenamiento físico? Básicamente, el tipo de entrenamiento que hacemos, otra vez, es entrenamiento aeróbico. Ese entrenamiento aeróbico puede ser, como están ahí nuestros amigos muñequitos haciendo ejercicio, puede ser en cinta, en una cinta, en bicicleta, puede ser caminando, puede ser en la calle, digamos. No necesitamos, a lo que digo es, no necesitamos tener una cinta o una bicicleta para poder entrenar, hacer un entrenamiento aeróbico. En general, cuando uno piensa en entrenamiento aeróbico, piensa en cinta o bicicleta, pero se puede hacer también sin elementos o con pocos elementos. Ahora después lo vamos a detallar un poco más. El fortalecimiento muscular nuevamente también. Vamos a ver que se puede, digamos, se puede trabajar de forma convencional en un gimnasio, con los elementos de un gimnasio, pero se puede trabajar con el propio peso corporal o otros tipos de elementos más al alcance de cualquier persona. La flexibilidad, como dije antes. ¿Y cuál es el objetivo? De nuevo, mejorar la condición física, el rendimiento físico y disminuir la demanda respiratoria ante los esfuerzos. Básicamente lo que estamos haciendo cuando entrenamos es preparar al cuerpo, al organismo, a que resista más esfuerzos y que la demanda respiratoria sea menor. Cuando uno se acostumbra a hacer un esfuerzo, necesita menos activar su respiración. El ejemplo que pongo siempre es una persona que no se entrena, ¿sí?, durante la semana, o un deportista que no se entrena, no puede rendir en el deporte o en la actividad que va a hacer el fin de semana, ¿sí? Entonces tiene que entrenarse para poder rendir en su actividad. Acá es lo mismo, las actividades que vamos a hacer nosotros son las actividades de la vida diaria, entonces hay que entrenarse para rendir mejor en las actividades de la vida diaria, y eso es cuando uno tiene mejor capacidad física, la demanda respiratoria es menor y por lo tanto utiliza menos respiración que si no estuviera entrenado, ¿sí? Entonces, ¿qué otros componentes son? Nuevamente la educación, hablar nuevamente de entrenamiento, hablar de función del aparato respiratorio cuando es normal y cuando hay patología, hablar de oxigenoterapia, hablar de nutrición, de apoyo psicológico, ¿sí?
nuevamente el apoyo psicológico, ¿no? Las personas, de nuevo, podrán necesitar o no este apoyo, algunas más, otras menos, pero siempre es parte del grupo interdisciplinario dentro de la rehabilitación, lo mismo que la nutrición, digamos. Uno no tiene que hacer control nutricional solo el que tiene sobrepeso o bajo peso. El que tiene un normopeso también debería tener un control nutricional para saber si pueden mejorar su alimentación, si puede hacer algo para disminuir el aporte graso y mejorar la masa muscular junto con el ejercicio. Digamos, a lo que voy es que la rehabilitación debería ser un tratamiento integral hecho por un equipo de especialistas. Entonces, volvemos al esquema anterior, que para no quedarnos con lo negativo, vamos a saber qué es lo que está demostrado que se logra con la rehabilitación respiratoria. ¿Sí? Pacientes con fibrosis pulmonar idiopática o con enfermedades intersticiales hacen rehabilitación, algunos con oxígeno, otros no lo requerirán nuevamente. Lo que vamos a tener es que en realidad la rehabilitación no va a cambiar la estructura pulmonar. Eso no es un objetivo de la rehabilitación, ni la disminución del intercambio gaseoso, si es que estuviera, pero sí va a disminuir la sensación de falta de aire, ¿sí? Va a aumentar la actividad física, va a evitar el decondicionamiento físico, va a aumentar la capacidad física o la capacidad de ejercicio y va a disminuir la ansiedad y el miedo, va a disminuir la depresión y sobre todo va a mejorar la calidad de vida relacionada con la salud. Todo lo que está tildado con verde es desde el punto de vista de la evidencia científica que está probado, ¿sí? Que hay evidencia de que se logra con la rehabilitación respiratoria. Y en términos de signos de pregunta, quizás es lo que habría que seguir investigando, ¿sí? Pero sí globalmente está estudiado y hay evidencia científica que la rehabilitación respiratoria mejora la calidad de vida relacionada con la salud, mejora la capacidad de ejercicio, disminuye la ansiedad y la depresión y disminuye la disnea. Bien, hasta ahí entonces algo general de la rehabilitación, y ahora les voy a comentar brevemente cuáles son las evaluaciones necesarias para ingresar a un plan de rehabilitación, ¿sí? Principalmente nosotros pedimos o se piden en general mínimamente tres evaluaciones, más allá de que después se evalúe con cuestionarios y evaluaciones específicas dentro del programa de rehabilitación ya propiamente dicho. Para ingresar uno tendría que presentar una espirometría como mínimo, ¿sí? La espirometría seguramente ustedes lo han hecho un montón de veces, mide la función pulmonar, mide cómo entra y sale el aire de los pulmones, principalmente durante una maniobra forzada, ¿sí? Y después hay otras evaluaciones de función pulmonar quizás más complejas, no son estrictamente necesarias, pero sí, si las tuviéramos, nos ayudarían a entender un poquito más qué es lo que puede estar pasando con ese paciente, que son medir los volúmenes pulmonares y la capacidad de difusión del monóxido de carbono, que se relaciona con la capacidad de difusión del oxígeno, ¿sí? Además, siempre nosotros pedimos un apto cardiológico. El apto cardiológico es condición básica en realidad para empezar un plan de ejercicio físico, ¿no? En este caso de rehabilitación respiratoria, y entonces dependerá de los antecedentes de cada paciente, ¿sí? Y de la evaluación del cardiólogo, qué tipo de estudios requiere para dar un apto cardiológico. Pacientes que no tengan antecedentes cardiológicos con un electro normal y sin factores de riesgo, probablemente eso sea suficiente para dar al apto cardiológico, y quizás le pidan una ergometría o un ecocardiograma. En general un ecocardiograma se utiliza también como parte de la evaluación médica,
¿sí?, de los pacientes respiratorios. Entonces, eso nos sirve también para entender un poco de la función cardiovascular. Y si fuera necesario y el paciente tiene antecedentes, bueno, quizás una cámara gamma que es para ver cómo se irriga el corazón, ¿sí? Pero bueno, lo importante es saber que para ingresar a un programa de rehabilitación es necesario tener el apto cardiológico porque son personas que van a ser sometidas a un plan de ejercicio físico, ¿sí? ¿Y qué otra cosa se pide antes de empezar o se hace en el contexto del inicio de la rehabilitación respiratoria? Un test de marcha de 6 minutos. Un test de marcha de 6 minutos es una evaluación de tolerancia al ejercicio que mide cuántos metros recorre un paciente en un pasillo durante 6 minutos, ¿sí? Cuántos metros camina una persona durante 6 minutos. ¿Sí? La consigna siempre es recorrer la mayor cantidad de metros posibles y nos muestra de alguna manera no solo los metros recorridos que nos sirven a nosotros para saber cómo es la capacidad física general de ese paciente, sino que nos sirve para saber cómo se comporta el oxígeno, ¿sí? Si el paciente mantiene niveles de oxigenación adecuados o si caen durante el esfuerzo. Obviamente también nos da otros datos, la frecuencia cardíaca, la presión, cómo se comportó durante el ejercicio y cuáles son los síntomas que el paciente refiere. Refiere más que se agita, refiere más que se cansa las piernas, y eso también nos indica de alguna manera cómo responde un paciente al esfuerzo. Ahora bien, ¿cómo son los programas de rehabilitación respiratoria en términos de dónde se hacen? En general, históricamente hay dos tipos de programas de rehabilitación respiratoria: el ambulatorio hospitalario con centros especializados en rehabilitación. Eso quiere decir que el paciente va a un hospital o un centro especializado donde está el equipo interdisciplinario, donde funciona el gimnasio, donde hay aparatología suficiente, hay cintas, bicicletas, oxígeno, hay máquinas para entrenar la fuerza, pesas, bandas elásticas, pelotas, digamos, todo lo que hay en un gimnasio, más la contención hospitalaria o de un centro especializado. Ese, digamos, es el programa clásico de rehabilitación respiratoria, pero también existe la posibilidad de hacer rehabilitación domiciliaria, presencial. Lo voy a separar del domiciliario, digamos, virtual, porque hoy en día vamos a ver que hay otra modalidad de rehabilitación, pero históricamente fue el ambulatorio hospitalario y el domiciliario presencial, donde, bueno, el kinesiólogo va al domicilio del paciente, o el médico, el nutricionista, digamos. Es más complicado que el equipo de rehabilitación se traslade. En general, si lo hacen, no lo hacen juntos. En general, es el kinesiólogo el que va al domicilio del paciente y realiza el plan de entrenamiento físico como base de la rehabilitación, ¿no? Pero hoy en día hay nuevos modelos de rehabilitación y básicamente son programas de rehabilitación quizás en centros comunitarios, ¿no? Salones, digamos, de actividad física, digamos, de barriales, si se quiere. Otro modelo actual de es la telerehabilitación, que sería la domiciliaria virtual, ¿sí? Eso puede estar acompañado de otro modelo que es el programas de bajo costo, de utilización de equipamiento mínimo, ¿sí? Que, como dije, no es necesario hoy en día tener un super gimnasio para hacer rehabilitación, si bien obviamente que si está, se usa y podemos hacer cosas diferentes. Lo que no quiere decir es que si no tenemos un gimnasio no se puede hacer rehabilitación, y entonces uno puede trabajar con el propio peso. De hecho, en telerehabilitación se hacen ejercicios con propio peso, con bandas elásticas, con botellas lastradas con agua o arena, por ejemplo, ¿sí? Y entonces
se puede hacer un programa de rehabilitación diferente a los modelos clásicos, ¿sí? Y hay otro modelo descripto que es programas de rehabilitación pulmonar en base a páginas web. Quizás, bueno, uno puede encontrar una página web donde están los componentes de la rehabilitación, hay un plan de ejercicios, hay un plan nutricional, etcétera, etcétera, pero esos programas son con menos supervisión, ¿no? Digamos, el paciente baja una cierta información y hace sus tareas de alguna manera solo, dependiendo obviamente cómo sea la organización de esa página web. Quizás tenga cierta supervisión, pero no es continua. Ahora, más allá de eso, estos modelos nuevos de rehabilitación demostraron tener resultados similares a los de la rehabilitación tradicional, y vuelvo a repetir, mejoran la calidad de vida, mejoran la tolerancia al ejercicio, disminuyen la sensación de falta de aire, ¿sí? Y mejoran mejoran la calidad de vida, ¿sí? Como objetivos básicos de la rehabilitación. Y entonces, bueno, de esos modelos aparece la telerehabilitación como con un poco más de auge, ¿no? Sobre todo después de la pandemia. Les cuento, y ustedes saben, ¿no? Los que hacían rehabilitación previo a la pandemia, los centros de rehabilitación tuvieron que cerrar en ese momento, ¿no? Cerraron la actividad presencial y hubo que transformar esa actividad en virtual, así como muchas actividades, ¿no? Se tuvieron que transformar a hacer la actividad virtual, y si bien estaba descripta la telerehabilitación previa a la pandemia, la verdad es que mucha gente no lo hacía, y nos incluimos, me incluyo yo también, no hacíamos telerehabilitación previo a la pandemia. Pero a partir de la pandemia fuimos aprendiendo a hacer telerehabilitación, y hoy en día es una herramienta más para acercar la rehabilitación al paciente, pacientes que viven lejos del centro de rehabilitación, que necesitan que alguien los acompañe, que por cuestiones laborales, económicas, de severidad de la patología, les cuesta salir de sus casas, y entonces la telerehabilitación es una herramienta que hoy en día se está usando bastante más, bueno, más que antes, y por supuesto es parte hoy en día de la rehabilitación moderna. ¿Qué se necesita para hacer telerehabilitación respiratoria? Bueno, el paciente debería tener los requerimientos tecnológicos básicos, ¿no? Una computadora, un teléfono inteligente, una tablet, conexión a internet, cámara, micrófono, un poco lo que estamos haciendo nosotros. Si podemos hacer esto, también podemos conectarnos para hacer una sesión de rehabilitación virtual. Tener destreza para utilizar estos dispositivos, ¿sí? Básicamente eso es lo que se necesita. Y desde el punto de vista de equipamiento, en realidad no se necesita mucho. Por lo menos yo trabajo con estos poquitos elementos, ¿sí? Con estos poquitos elementos podemos hacer una sesión de entrenamiento efectiva, ¿sí? Una silla, una toalla de mano, unas botellitas con arena o agua, el saturómetro que tiene que tener el paciente como medida de control, ¿sí? La toalla de mano no es para secarse la transpiración, si bien podría ser, pero yo la utilizo para hacer un pedaleo de manos, ¿no? Para hacer ejercicio aeróbico de miembros superiores, ¿sí? Como si fuera una bicicleta, ¿no? Una bicicleta de manos, un ciclo ergómetro, ¿sí? Se llama eso. Y bueno, con esos elementos básicos que todo el mundo tiene en sus casas, podemos hacer una sesión de telerehabilitación efectiva. Y obviamente, sí, pacientes que desaturan o que requieren oxígeno para hacer el ejercicio, deberían tener una fuente de oxígeno, obviamente, para mantener saturaciones adecuadas, y decimos adecuadas, arriba de 90%, a veces somos un poquitito más permisivos y nos vamos a 88%, pero por una cuestión de seguridad, si bajamos de 88% durante las sesiones de telerehabilitación, o mismo en las sesiones de rehabilitación presencial, o se disminuye la intensidad, o se coloca más oxígeno, o se detiene la actividad, ¿sí?
Así que un poquitito es eso, cómo manejamos los elementos para hacer telerehabilitación, y de alguna manera el esquema que podemos utilizar para hacer la telerehabilitación es una entrada en calor con movimientos generales de movilidad, de miembros superiores, inferiores y tronco, y después entrenamiento aeróbico y de musculación con métodos intervalados. En general yo trabajo con métodos intervalados, eso quiere decir con ejercicio pausa, ¿sí? Eso permite que las personas toleren más tiempo, ¿sí?, de actividad que hacer algo continuo, ¿sí? Además los métodos intervalados, ¿no?, que trabajan con ejercicio, pausa, ejercicio, pausa, ejercicio, pausa, generan una menor demanda respiratoria, ¿sí?, una menor demanda ventilatoria, menor sensación de falta de aire que el ejercicio continuo, y la verdad que es una buena modalidad para trabajar, además a un poquito de mayor intensidad, y ejercicios de musculación con propio peso, ¿sí?, con modalidad en circuitos de A2, de A3 ejercicios, y terminando con elongación de miembros superiores e inferiores, y en general yo trabajo sesiones supervisadas de 1 hora, 1 hora y media de sesión, ¿sí? Así que un poco esa es la información que les puedo dar sobre esta modalidad. Ahora bien, entre los modelos, si juntamos los modelos clásicos y actuales de rehabilitación, podemos decir que la rehabilitación presencial se aconseja para pacientes quizás más complejos, con mayores comorbilidades. Comorbilidades son otras patologías que no son la respiratoria, quizás algún antecedente cardiovascular, algo que nos necesitemos estar más atentos a ese paciente, controlarlo más durante el esfuerzo físico, con mayores requerimientos de oxígeno, o pacientes que estén quizás en lista de trasplante. Esto, igual que hoy, esto no son condiciones estancas, no son condiciones estrictas, ¿sí? Digamos, puede haber pacientes quizás un poquito más complejos haciendo telerehabilitación, o en lista de trasplante haciendo telerehabilitación, digamos, no es algo, esto es una apreciación igual personal, y no es algo que esté delimitado en forma concreta, pero de alguna manera es lo que uno, digamos, podría pretender, ¿no? Además, los pacientes presenciales son aquellos que no posean o no sepan utilizar la tecnología necesaria para hacer telerehabilitación, ¿no? Digamos, no puedo pedirle hacer telerehabilitación a alguien que no tiene internet, por ejemplo, o que no realicen actividad física en forma independiente, que necesitan que se les esté encima y que se les programe y se los controle. En general, los programas de rehabilitación, y acá esto no lo mencioné, pero en general los programas de rehabilitación tienen un mínimo de tiempo de 12 semanas. Digo mínimo de tiempo porque no tiene un tiempo límite. La rehabilitación respiratoria no tiene un tiempo límite. No hacemos 12 semanas y listo, y se terminó y no hacemos más y nos vamos a casa y nos quedamos viendo tele. La rehabilitación es continua, así como el tratamiento farmacológico es continuo, la rehabilitación debería serlo también. O la actividad física debería serlo también. Recuerden la definición, que era promover la adherencia de conductas saludables a largo plazo, y dentro de eso era la actividad física. Entonces, hacer actividad física a largo plazo es fundamental. Entonces, si bien se pide un mínimo de 12 semanas como para poder medir cambios en términos de calidad de vida, tolerancia al ejercicio, disnea, no es el mínimo tiempo de la rehabilitación respiratoria. El modelo hogareño, el modelo domiciliario de telerehabilitación, quizás son pacientes menos complejos que posean y sepan utilizar tecnología necesaria para hacer telerehabilitación, y que si llegan a desaturar, que posean oxígeno y saturómetro, y pacientes quizás que puedan hacer actividad física sin supervisión, digamos, ese sería el objetivo de alguna manera final, ¿no? Que no requieran, no necesiten que se les esté
recordando que tienen que hacer actividad física, sino que el paciente tome ese cambio de conducta, ¿no? Que esos cambios de comportamiento que también estaba en la definición, hacia estilos de vida saludable, hacia aumentar la actividad física, y entonces esas personas pueden hacer actividad física en forma independiente, o pacientes que tienen incompatibilidad horaria para hacerlo presencial o de telerehabilitación, o que no sepan utilizar la tecnología. El tema es que esto es un proceso dinámico, depende de las preferencias del paciente, depende de las posibilidades que le ofrezca el equipo tratante, ¿sí? Pero que no necesariamente un paciente tiene que hacer presencial siempre, o telerehabilitación siempre, o hacer actividad física sin supervisión siempre. Digamos, podemos utilizar todos los elementos o los modelos al alcance para que realmente la rehabilitación sea continua, ¿sí? Por lo tanto, y terminando, y espero no haberlos aburrido, mareado, etc. Y bueno, la rehabilitación se basa en un programa de entrenamiento físico regular y educación orientada a mejorar la condición física general de los pacientes, a generar cambios de comportamiento a estilos de vida más activos, y de esta manera mejorar la tolerancia a los esfuerzos, la calidad de vida y disminuir la sensación de falta de aire, y que existen nuevos modelos de rehabilitación que han demostrado beneficios, como la telerehabilitación o rehabilitación con equipamientos mínimos domiciliarios o en centros comunitarios, pero que no a todos les queda el mismo traje. Sí, digamos, acá nuestra tarea es expandir la rehabilitación, y el desafío es encontrar la modalidad de rehabilitación que mejor se adapte a las necesidades, expectativas, preferencias y posibilidades de cada paciente. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por la atención y bueno, quedo atento a las preguntas. Bueno, muy bien, muchas gracias, Ignacio. Fue una presentación recontra completa, a mi parecer, muy informada. No sé qué considera nuestro público hoy. Quedamos a la espera de preguntas. Si alguien tiene alguna consulta para hacerlo al licenciado, le podemos dejar en el chat, que yo se las transmito y él les va a poder contestar todas las dudas que ustedes tengan. Así que los invito a dejarnos en el chat todas las preguntas que tengan. Yo tengo una para hacerte. ¿Cuándo recomendás que hay que empezar el programa de rehabilitación? La recomendación para empezar rehabilitación es casi al momento del diagnóstico, es en el momento del diagnóstico. Es verdad que es difícil, digamos, lo ideal sería empezar lo antes posible, ¿sí? A veces los médicos del hospital nos derivan a los pacientes antes de tener un diagnóstico definitivo, muchas veces, ¿no? Digamos, están investigando a ver, bueno, cuál de estas patologías tiene este paciente, y mientras el paciente va haciendo estudios complementarios, estudios de laboratorio, tomografías, etc., ya los derivan a rehabilitación. Yo creo que la rehabilitación precoz es fundamental, no hay que esperar mucho tiempo para iniciar la rehabilitación, ¿no? Sería un error, ¿no? Esperar a tener más síntomas para empezar la rehabilitación. Y eso pasó durante mucho tiempo, digamos. Eso, bueno, tiene que ver quizás con la derivación médica, ¿no? Digamos, bueno, muchas veces los médicos derivaban cuando el paciente ya estaba muy sintomático. De nuevo, estas patologías ha habido un aumento de la información y del aprendizaje exponencial en los últimos años, y entonces los médicos especialistas hoy en día derivan temprano. ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces, cuanto antes mejor, digamos. Sí, absolutamente. Y no importa tampoco, a ver, lo que se sabe también es que no importa el grado de severidad, digamos, hay pacientes que no tienen
muchos síntomas y que se les recomienda comenzar precozmente también, ¿no? Con planes de entrenamiento físico, ¿no? Y que de entrada, de nuevo, llevarlos y asesorarlos de nuevo hacia un estilo de vida saludable y activo, ¿sí? de buena nutrición, y eso va a tener repercusión a futuro, digamos. Y los pacientes que tienen más síntomas quizás, o que tardaron en el diagnóstico y que y están un poco más sintomáticos, también se benefician yendo a rehabilitación, ¿no? Digamos, la idea es hacer un trabajo individual o abordar desde el punto de vista individual. Algunos podrán hacer algún tipo de actividad, otros podrán hacer otro tipo de actividades, pero la idea es tratar de derivar, independientemente de la severidad también de la patología, y cuanto antes. Muy bien, muchas gracias. Tengo a Alicia, que está levantando la mano, la veo ahí, pobre mi cielo, que está esperando que le demos, podamos habilitar el audio. Ali, preguntanos lo que vos quieras. No, no te estamos escuchando. Ahí está. Ay, me parece que estás teniendo problemas con el internet. ¿Podrán escribirnos al chat, chicas? Bueno, vamos a esperar mientras Ali va solucionando el problema de conexión. Tengo una que justamente creo que está bastante relacionada con lo que veníamos hablando, que es en qué frecuencia semanal es recomendable la rehabilitación. ¿Perdón? ¿Qué frecuencia semanal es recomendable para hacer rehabilitación? Como cualquier como cualquier programa de entrenamiento, lo ideal sería, digamos, comenzar con 2 o 3 veces por semana, ¿sí? Lo ideal sería 3 veces por semana. 2 veces por semana está demostrado que sirve también, que es beneficioso, ¿sí? Pero que esas 2 o 3 veces por semana igual debería acompañarse de actividad física. ¿Qué es la actividad? ¿Cuál es la diferencia entre sesiones de rehabilitación respiratoria y actividad física? Las sesiones de rehabilitación respiratoria intentan aumentar la capacidad física, entrenar a mayor intensidad, ¿no? Digamos, buscar que el paciente mejore su capacidad física. La actividad física es todo lo que el paciente hace que no sea estar sentado o acostado. Entonces sirve caminar, sirve bailar, sirve hacer tareas del hogar, sirve hacer tareas de jardinería, sirve bailar. O sea, entonces 2 o 3 veces por semana sería ideal, entrenamiento supervisado o más orientado a mejorar la capacidad física, pero después la actividad física, la verdad es que habría que tratar de hacerla, digamos, también lo más posible todos los días. La idea sería tener por lo menos 2 o 3 estímulos semanales de rehabilitación, y después tratar de aumentar la actividad física lo más posible también. Bien. Bueno, y tenemos algunas otras preguntas acá que nos dicen, ¿una neumoconiosis puede derivar en EPID? Sí, en realidad la neumoconiosis, así, digamos, yo no hablé específicamente de los nombres de las patologías del grupo de enfermedades cisterciciales, porque de nuevo eran muchas y los iba a marear, no tenía sentido. Ahora, la neumoconiosis es una patología del grupo de EPID de causa conocida, digamos. Sí, digamos, es EPID. EPID es un grupo, no es una enfermedad. La EPID en sí no es una enfermedad, sino que es un grupo de enfermedades, de nuevo, que tienen nombres diferentes, pero que se caracterizan por síntomas similares, función respiratoria similar, con probablemente diferente
característica en imágenes, ¿sí? En tomografía, ¿sí? Aunque son parecidas y diferentes a otras enfermedades respiratorias. Pero bueno, básicamente la neumoconiosis es una de las EPID, digamos. Bien, está dentro, digamos, de ese grupo, entonces. Sí, sí, pero no hay que, o sea, no es ni malo ni bueno, es una... Bien, estoy buscando en el chat las preguntas. Bueno, Diana nos agradece, te agradece lo que has expuesto. Dice que para ella lo que más dudas le ha generado desde que comenzó ese recorrido hace 2 años, dice que está en lista de espera para trasplante, conseguir kinesiólogos es todo un tema, y la movilidad. Bueno, nos está contando un poco de su experiencia, ¿sí? No Sí. tenemos una pregunta concreta. No, pero en realidad es verdad, está bien, a ver, sí. Es, es difícil, evidentemente es difícil conseguir kinesiólogo, asumo que es a domicilio, kinesiólogo, digamos, Que si todo sale bien, va a estar en su casa el kinesiólogo dentro de pocos días. Así que esperemos que el kinesiólogo pueda bien, hacer a su bien, bien, casa. bien, bien. Pero es Esperemos que todo importante salga también, claro, bien. ojalá, por supuesto, pero es importante entender también que este tipo de charlas sirve para saber qué esperar del kinesiólogo, ¿no? Digamos, lo que hay que esperar del kinesiólogo es que lo entrene, o que intente, que sea, aunque sea progresivo, que por ahí empezará de a poco, seguramente, digamos, esté en condiciones de hacer un tipo de actividad, pero es ese entrenamiento físico, no es ejercicio respiratorio y no es ni palmaditas en la espalda, ni inflar un globo, ni soplar en un vaso, ¿sí? Ni hacer el patrón diafragmático o entrenamiento diafragmático. Es ejercicio físico, ¿sí? Y creo que también sumando a esto de, bueno, que mucha gente que tiene esta dificultad de que o no se ayuda con la tecnología, no tiene, digamos, una buena relación o que hay alguna dificultad, creo que es importantísimo también que la familia acompañe un montón a aquellos que tienen la posibilidad de un familiar que pueda asistirlos, ayudarlos, contenerlos. Me parece que sería muy bueno que aquel, no sé, nieto, hijo, hermano, primo, quien sea, que tenga un poco de conocimiento tecnológico ayude también a que puedan, por lo menos, si no hay rehabilitación presencial, que haya por lo menos telerehabilitación. Creo que eso Sí, es sí, muy importante. totalmente de acuerdo. Y bueno, y a veces pasa esto, ¿no? Que digamos, es un poco lo que dije en la presentación, con el afán de contener al paciente y cuidarlo, ¿no? Digamos, obviamente la familia quiere que esté bien y que se cuide y que no le pase nada, y entonces a veces digamos, lo limitan, no lo dejan hacer cosas o le dicen, no, vos no hagas esto, no, quédate que lo hago yo, que vos te agitás, y por ahí el paciente lo puede hacer, digamos, lo quiere hacer, tiene ganas. Bueno, en la medida que sea posible hay que permitir, hay que incentivarlos a que sean un poquito más activos en la vida diaria, porque de nuevo, cuanto más quieto estén, cuanto más tiempo sentados, acostados, eso limita, digamos, potencia la manifestación de la enfermedad. Perfecto. Total. Entonces, ¿Sí? más que decirles no hagas, es decirle, bueno, hacelo en la medida de lo posible. Despacito, con paciencia, Espacio. con poco, lo que pueda, cuando se canse, si hay alguna actividad que lo hace, pero bueno, tiene que descansar, lo hará más lento, se hará con pausas, pero bueno, la idea es incentivar a que hagan, a la independencia, ¿no? ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, y vamos con una última pregunta que Alicia nos pudo escribir finalmente en el chat, así que quiero que respondamos su pregunta. Nos pregunta si es normal tener tos constante. La tos es uno de los síntomas más comunes de estas enfermedades, ¿sí? En general la tos seca. Algunos pacientes derivan en tos un poquito más con flema, pero la mayoría es tos seca, más de tipo irritativa. Y la tos tiene varias causas, digamos.
si bien es uno de los síntomas comunes, así como es como la sensación de falta de aire es un síntoma común, ¿no? La disnea es un síntoma común, la tos también. Son los dos síntomas cardinales, ¿no? Tos y sensación de falta de aire. No es normal permanente, digamos. La tos en algunos casos es más limitante que la disnea, ¿no? El paciente que tiene tos y que un esfuerzo respiratorio no le genera disnea, le genera tos, es a veces más limitante que la disnea en sí. Y lo ideal sería que ver de alguna manera con su médico, primero que descarte a ver si hay alguna causa extra respiratoria, extra diagnóstico que pueda generar tos. Por ejemplo, muchos pacientes con enfermedades respiratorias intersticiales tienen reflujo gastroesofágico. Entonces, el hecho de controlar ese reflujo podría disminuir la frecuencia de la tos, ¿sí? Por un lado. Otros pacientes tienen tos porque usan un antihipertensivo que como efecto secundario genera tos, ¿no? No sé, hay el enalapril, el Lotrial, podría, no digo todos, pero podría generar tos. Entonces, hay que evaluar, el paciente toma enalapril, no toma enalapril, tiene reflujo, no tiene reflujo, entre otras cosas, más médicas que de rehabilitación, ¿no? Siendo que el paciente o que el médico no encuentra una causa específica, digamos, extra respiratoria o extra patología conocida que genere tos, existe la posibilidad de dar algún fármaco que disminuya los niveles de reflejos de la tos, ¿no? Digamos, que intente disminuir el reflejo tusígeno. Pero eso es más de resorte médico. Yo no quiero hablar de fármacos específicos, pero sí que podría haber algún fármaco que disminuya el reflejo tusígeno y que obviamente alivie en ese sentido. Bien. Pero bueno, eso. Eso podría entonces consultarlo con un neumonólogo. Con su médico, sí, que evalúe las posibilidades, digamos, que de alguna causa extra o de la posibilidad de dar algún tratamiento para disminuir esa tos irritativa refleja. Bien. Bueno, perfecto. Bueno, esta era nuestra última pregunta. ¿Sí? Le agradecemos a Ignacio. Si tienen alguna otra pregunta, alguna duda que haya surgido o que vaya surgiendo a medida que vayan pasando los días, nos pueden dejar mensajes en Facebook, ¿sí? Los vamos a responder. Podemos pasarles después a Ignacio las preguntas y lo podemos ir respondiendo a través del chat de Facebook. Les agradecemos a todos por haber participado. Me encanta porque cada vez que tenemos una entrevista con el experto somos más. Así que me encanta que lleguemos a muchas personas que podamos ayudar con nuestro pequeño granito de arena. Y bueno, los esperamos el próximo mes. Ya van a recibir información por Facebook de a quién vamos a entrevistar el próximo mes. Así que bueno, espero que les haya sido útil esta charla que tuvimos con Ignacio, esta oportunidad. Te agradecemos, increíble tu presentación, Nacho. Y te agradecemos por tu tiempo, por preparar algo para nosotros. Y bueno, seguimos en contacto. Dale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por quedarse hasta tarde. Bueno, ojalá les haya servido, gustado y quedo a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Nacho. Gracias. Muchas gracias. Espero que tengan una linda noche de martes. Nos estamos viendo prontito. Cuídense mucho del frío, que está haciendo frío hoy. Así que, bueno, espero que les pasen una linda noche y nos estamos viendo pronto. Les mando un beso enorme. Gracias. Chao. Adiós, gracias. Chao.